Momento de entrar en este sector jurídico. Atención, porque hoy vamos a hablar de la ley contra la violencia hacia la mujer. Para ello le damos la bienvenida a nuestro abogado Marco Ortiz, que nos va a dar todos los detalles y para que juntos podamos aprender qué nos dice y qué nos habla de esta ley. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Davinia? ¿Cómo le va? Como siempre, un placer estar en Viva la Mañana. Y así es, hoy vamos a tocar el tema de la ley 348, ley que busca luchar contra la violencia hacia las mujeres. Una normativa jurídica que crea delitos penales, que aumenta sanciones también para determinados delitos y que con algunas políticas preventivas busca combatir este hecho que es una realidad, ¿no? La violencia hacia las mujeres. Esta ley recién se ha hecho, ¿no? Se ha realizado en 2013 y una sumatoria de todos los hechos que se le han hecho a las mujeres, ¿no? Estas agresiones, estos asesinatos, homicidios. Y precisamente esto es lo que queremos hablar. ¿Cómo nosotros podemos identificar o cómo nosotros podemos hablar, por ejemplo, de los delitos que atentan contra la mujer? Estamos hablando de homicidios, asesinatos y ya esta nueva ley de feminicidio. ¿Será que podemos especificar? Porque hay muchas personas que todavía confunden esto. Bien, correcto. El tema del homicidio está establecido en el Código Penal y es básicamente quitar la vida a otra persona. Tiene una pena gradual de 5 a 20 años. Ya. Porque generalmente en el homicidio, no hay la intención de quitar la vida. De pronto mi intención era hacer daño, ¿no? Era lastimar, era golpear, era causar hematomas, pero no matar. Entonces se tiene que ver el grado de responsabilidad que tiene el autor del delito y por eso es que la pena es gradual, de 5 a 20 años. Vamos a dar ejemplos para que la gente quede claro, ¿no? Por ejemplo, si vamos manejando sin querer queriendo atropellamos a una persona y lamentablemente esta muere, es un homicidio. Bueno, ahí sería un homicidio en accidente de tránsito. En accidente de tránsito. Si nosotros queremos golpear, o sea, hay casos, ¿no?, de los varones que simplemente dicen quería golpearlo, sí, pero no quería matarlo. Entonces, correcto. Este también entraría dentro de un homicidio para determinar el grado de culpabilidad que tuvo el autor de ese delito, ¿no? Perfecto. ¿Y el asesinato? En el asesinato, en la generalidad de los casos, existe la premeditación, existe la planificación, existe el ensañamiento, existe la ira. Por ejemplo, el sicariato, ¿no? Que son asesinatos por encargo. Entonces va una persona fría, planifica, espía a su víctima, llega directo a matarlo, ¿no? Entonces hay premeditación, planificación, ensañamiento, ira además de por medio. Yo le decía extra cámaras, ¿por qué darle 20 o 30 balazos y con 2 de pronto ya le quitó la vida? Entonces hay ira, hay rabia, hay ensañamiento en ese... O a veces hay inclusive, lo torturan para luego matarlo. Entonces también hubo ensañamiento, hubo ira, hubo rabia. Esas son algunas de las características a grandes rasgos del asesinato. Ahí es 30 años sin derecho a indulto. Ahí no hay el tema de la pena gradual. 30 años sin derecho a indulto. Y esta normativa crea el delito del feminicidio, que básicamente también implica quitar la vida a una mujer, matar a una mujer. Puede ser mi cónyuge, mi pareja, mi conviviente, mi hermana, mi prima, mi vecina, es decir, matar a una mujer, feminicidio. 30 años sin derecho a indulto también está establecido para este tipo de delitos. ¿Por qué se crea esta ley? ¿Debido a qué? Bueno, el año 2013, en el inicio del año 2013, hubo una serie de situaciones que demostraron de que en nuestro país existía mucha violencia hacia las mujeres. Esta normativa estuvo durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional como proyecto, pero de ahí se fueron dando una serie de casos que fueron el detonante para que esta normativa de una vez por todas sea aprobada y promulgada en nuestro país. Extracámaras, si mal no me recuerdo, el caso detonante fue la muerte de una periodista en manos de su pareja en la ciudad de La Paz, que causó precisamente ya una conciencia social y una conciencia gubernamental de que hacía falta que una ley específica nazca para evitar que se sigan dando casos de violencia hacia las mujeres. Porque fíjese que trae algo interesante esta normativa. ¿Me permite un momentito? Le comento que tenemos una llamada para que no se nos vaya, por favor. Tenemos una llamada desde La Paz. Adelante, señora, muy buenos días. Muy buenos días. Quería consultarle al doctor lo siguiente. Yo estoy en una relación ya varios años y lo que pasa es que sufro violencia psicológica, ¿no? He tratado de terminar con él varias veces, pero lo que él utiliza es el chantaje o la manipulación. ¿Qué podría hacer en este caso? Porque la verdad es muy molesto para mí. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahí estamos hablando de la violencia psicológica. Violencia psicológica. En estos casos? Y eso es una buena aclaración, ¿no? Estamos acostumbrados en nuestro país de pensar de que violencia solamente es violencia física. Exacto. Cuando hay hematomas, cuando hay golpes. No,
hay la violencia psicológica también, ¿no? Entonces, en esa lógica hay la amenaza también, ¿no? Es decir, vos me dejás y yo te voy a matar. O sos mía o no sos de nadie, digamos, ¿no? Entonces, en esa lógica, dice que generalmente la amenaza del hombre hacia la mujer es sos mía o no sos de nadie, es decir, te mato. Y a veces la amenaza de la mujer hacia el hombre es yo me mato si me dejas, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo sí que es buscar siempre proteger a la mujer. Se sienta una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Todos los módulos policiales tienen una dirección especial de Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Ellas se tienen que dirigir por más que sea maltrato físico o también psicológico, ¿no? Si es físico, indudablemente es más muy sencillo, evidente, claro, es evidente. Si es psicológico, va a ser sometida a una entrevista psicológica para determinar si efectivamente existen esa violencia psicológica, ¿no? Se pueden llamar testigos de por medio también, a gente que haya escuchado ese tipo de violencia o ese tipo de agresión. Entonces todo eso va a conformar una prueba para que sea citado el día de mañana a ese agresor y termine, generalmente en las agresiones psicológicas, cuando hay violencia psicológica, pueda terminar en acta de buena conducta o garantías constitucionales. De manera que si vuelve a ocurrir esta situación, ya podría tener pena privativa de libertad. Inclusive se da como medida precautoria o preventiva en este tipo de situaciones la prohibición de que él se acerque a mi fuente laboral, la prohibición de que él se acerque a la universidad o de que se acerque a mi domicilio. Y si no cumpliese esa prohibición, entonces pongo en conocimiento de la autoridad competente para que proceda el arresto. Es que ahí está el tema, ¿no? Que muchas mujeres eso es lo que tienen, el temor de decir, lo voy a denunciar, pero luego obviamente me va a atacar con más rabia y con más dureza tal vez. Entonces, pero es importante asentar este precedente, tener esto pactado, ¿para qué? Para que no agredan, para que no se acerquen y la ley lo haga cumplir. Ahora creo que está apoyando muchísimo a la mujer y todas tienen que hacerlo. ¿Qué mujer no quisiera estar tranquila, vivir libre sin tener este tipo de acoso o este tipo de situaciones? Nosotros estábamos hablando del punto detonante, ¿no? Para que pueda ya realizarse esta ley. Volvemos a ese tema. Correcto, fue, como le digo, una serie de situaciones que se fueron dando en el país y concluye con la muerte de una periodista en manos de su pareja, creo que en la ciudad de La Paz, si mal no recuerdo, entonces que ya fue el detonante para que pueda nacer y promulgarse esta ley en nuestro país. Ahora, esta ley trae situaciones interesantes para los agresores. Por ejemplo, el artículo 13 de esta normativa jurídica establece lo siguiente, que para el acceso a un cargo público, ya sea del gobierno nacional, departamental o municipal, es necesario no tener antecedentes de violencia contra las mujeres. Es más, se estaba trabajando, no sé si ya está plenamente en vigencia, se iba a emitir un certificado de antecedentes. De manera que cualquier persona, por ejemplo, que quiera ser ministro, o que quiera ser oficial mayor, o que quiera ser incluso hasta concejal municipal, digamos, necesariamente tendría que cumplir como requisito ese certificado de no tener antecedentes referente al tema de violencia. Entonces, fíjese que ahí es una medida preventiva, ¿no es cierto?, de la comisión de delitos. Ahora, esta normativa también establece algo interesante, que es la prohibición de conciliar. ¿Qué sucedía antes del nacimiento de esta normativa? La situación era que se sentaba denuncia y el efectivo policial o el representante del Ministerio Público buscaba la conciliación de partes. Nuevamente volvían a su casa. Cuando finalmente, por desgracia, la mujer era asesinada, se descubría de que en los antecedentes la mujer había denunciado varias veces a su pareja y varias veces había existido conciliación. Había existido ese falso perdón, ¿no es cierto? O esa falsa disculpa, mejor dicho. Entonces, hoy no. Esta normativa establece que cuando se atente contra la integridad física de la mujer, no debe proceder la conciliación. Ningún efectivo policial ni representante del Ministerio Público puede buscar la conciliación cuando se ha atentado contra la vida o integridad física de la mujer. Esa es la regla. La excepción es que procede por una sola vez y de ahí en adelante obligatoriamente el representante del Ministerio Público, por más que haya el reconcilie, como se conoce en nuestro medio, tiene la obligación de continuar y concluir el proceso. Después de esta ley, ¿han bajado las estadísticas de este maltrato hacia la mujer? No, lastimosamente las estadísticas nos muestran, ¿no?, de que no ha bajado. Los medios de comunicación con las noticias que dan también nos muestran de que lastimosamente no ha bajado. Porque este es un tema que la ley es del 2013, establece que es un tema que se tiene que trabajar en los colegios, establecimientos educativos. Exacto. Y que se tiene que trabajar también en la familia.
Y es más, pide la colaboración y ayuda de los medios de comunicación para que a través de algunas cápsulas puedan dar mensajes que creen conciencia en la sociedad de que no debe existir violencia hacia las mujeres. Exacto. Y esto es un tema a nivel mundial, además, ¿no? Porque la Organización de las Naciones Unidas ha establecido 16 días de conciencia a nivel nacional para acabar con la violencia de género, perdón, a nivel mundial, para acabar con la violencia de género, que comienza, si mal no recuerdo, desde el 25 de noviembre hasta diciembre, ¿no? Claro, perfecto, pero es una gran iniciativa que todos, como usted dice, es importante que podamos asumir. Tiene una pregunta Maiwa desde La Paz. Adelante, Maiwa. Gracias, Davinia. Una pregunta dirigida para el doctor Ortiz. Sé que en nuestro país la violencia hacia la mujer es en índice considerablemente mayor que la de hacia el hombre. Pero me pregunto, cuando el caso es a la inversa, ¿hay alguna ley que ampare, por ejemplo, a la víctima, siendo que la mujer, por ejemplo, violenta a su pareja, que es un hombre, o en el caso extremo llegue a matar? ¿Solo se ampara en un asesinato, tal vez? ¿No existe una ley específica para eso? Perfecto, gracias, Maiwa. Ahí, ¿no? ¿Se han dado esos casos acá en Santa Cruz, al menos? Y es una buena pregunta. Si el hombre fuese quien es víctima de pronto de agresión psicológica o agresión física por parte de su mujer, eso se enmarca dentro de la normativa general del Código Penal. Esta es una normativa especial, dirigido más genéricamente o más especialmente, solamente mejor dicho, para a la mujer. mujeres. Pero, a ver, si la mujer llega a agredir físicamente a su esposo, entonces él hace lo mismo, sienta una denuncia, médico forense, se determina los días de impedimento y se califica el delito, si es de lesión leve, grave o gravísima. Si ha sido amenaza, entonces demostrará, ya sea a través de mensajes, llamadas telefónicas o testigos que estuvieron presentes de que existió amenaza y también sienta la denuncia. Generalmente estos casos, cuando se trata de amenaza o de violencia psicológica, terminan en garantías constitucionales, en acta de buena conducta, en un nunca más lo voy a hacer, y si lo vuelvo a hacer ya esta vez de verdad se abre el proceso investigativo para sancionar. En cambio, cuando hay agresión física de por medio y hay el médico forense y los días de impedimento, ahí estamos hablando ya de que el Ministerio Público tiene la obligación, como regla, de iniciar el proceso y de llevar hasta las últimas consecuencias el proceso investigativo. Claro, depende de los días de impedimentos que le den, puede directamente abrir el proceso o directamente agarrar a la persona y llevar a la cárcel, ¿no es Correcto. cierto? Acá, por ejemplo, sucedió un caso, una señora fue víctima de una golpiza aquí en Santa Cruz por parte de su pareja, fue agarrado por efectivos policiales, el Ministerio Público lo llevó ante un juez cautelar y en esa etapa la mujer, a pesar de estar toda moreteada, sale a los medios de comunicación diciendo yo lo perdono, es el padre de mis hijos, o sea, yo lo estoy perdonando, pido que no lo lleven preso. Pero es obligación del Ministerio Público en este tipo de situaciones continuar con el proceso. Y continuó. Se llevó adelante la audiencia cautelar y el juez determinó detención preventiva, en este caso en la cárcel de Palmasola. Porque es un tema de Estado. El Estado está buscando acabar con la violencia de género. Entonces es un delito de acción pública, más allá de ser un tema particular. Perfecto, muchísimas gracias. Yo sé que muchas mujeres, muchas personas han estado pendientes con este tema y ha sido de gran ayuda. Hasta la próxima semana. Chao, Davinia, un gusto. Nos vemos. Ahora sí, nosotros nos vamos a un brevísimo corte y enseguida volvemos con mucho más aquí en Viva la Mañana. No se muevan.